Esta conferencia comenzará a grabarse. Bien, buenos días muchachos. Bueno, ingeniero. Vamos a terminar con el cálculo de ajuste de la protección diferencial de alta impedancia para barras. Y habíamos quedado justamente en este punto, en el cual dijimos que haciendo la corrección íbamos a usar un K de 0,98 de tal forma que nos dan una relación BK-BS de 7,4. Está más o menos por aquí. Y entonces coincidimos en que estamos aquí, perdón, aquí, y estamos en la zona estable de la protección. Por lo tanto, es apropiado usar un factor de K igual a 0,98. Ábalos pregunta si están escuchando. ¿Escuchan? ¿Se escucha, ingeniero? Se escucha bien. Ya, es problema de Ábalos entonces. Entonces, la zona de discriminación, que va a ser la corriente de funcionamiento primaria, debe ser inferior, como hemos dicho en la teoría, al 30% de la corriente mínima de falla y entre 1,10 a 1,30 de la corriente de carga del alimentador más grande. De esa forma, si uno de los CT se abre en circuito, tenemos circuito abierto de un CT, la protección diferencial no va a funcionar mal. En este ejemplo, vamos a asumir que el 30% de la corriente mínima de falla es más grande que la corriente de carga plena del circuito más grande. Como se indicó anteriormente, la corriente de operación primaria debe estar por encima de la corriente a plena carga del mayor alimentador. También es importante considerar que la corriente de operación primaria no debe aumentarse demasiado, ya que esto de cierta manera va a sacrificar la velocidad de respuesta de la protección. Y en cualquier caso, la función de verificación mantiene la estabilidad. Entonces, la corriente a plena carga del circuito más grande, para que se acuerden el tipo de circuito, vamos a ir atrás. En la subestación, creo que los dos alimentadores de generación son de 100 MVA. Entonces, tenemos que los circuitos más grandes son los de generación, que son de 100 MVA. Entonces, calculamos la corriente de carga para esos alimentadores, que lógicamente estos son de salida. Entonces, 100 MVA se van a distribuir entre estos cuatro. Por lo tanto, es lógico decir que este es el más grande. Entonces, calculamos la corriente a plena carga, que son los 100 MVA,
dividido entre 132 kV, que es la tensión de la barra, por raíz de 3, que nos da 437.4 amperios. Ahora, si asumimos que la corriente de magnetización del CT a 81 voltios es 0.072 amperios y el ajuste de corriente del relé es 0,8 amperios, podemos calcular la corriente de operación efectiva. A ver. Esto de acá es un dato, ¿ok? Son datos del CT. Y está asumiendo que el ajuste del relé es 0,8 amperios. Entonces, el relé es de relación 500:1, si mal no me acuerdo. Los 81 voltios sale aquí. Que es el voltaje en el punto de la saturación del CT. Y los CT son, en alguna parte dice que son, a ver, aquí tiene que estar. Dos equipadores, 4 zonas. ¿Dónde están los CTs? Aquí. Todos los circuitos tienen la misma relación de CTs y son de 500:1. Entonces, si esta es la corriente a plena carga, entonces la corriente secundaria va a ser igual a estos 437,4 amperios dividido entre 500. Y eso es igual ¿qué he hecho? No. Sigue ahí, ¿no? Te lo apago de desconectar mi computadora. ¿Me escucha? Sí, ingeniero, se le escucha. ¿Me ven también, no? Sí, ingeniero. Ok, entonces 437,4 dividido 500 es 0.87. Entonces dice, si asumimos que la corriente de magnetización es de 0.072 a los 81 voltios en los CTs y el ajuste de corriente del relé es 0,8 amperios, que está por debajo de la corriente a plena carga. La corriente de operación efectiva primaria de la zona discriminativa va a ser igual. La corriente de operación efectiva primaria va a ser igual. La corriente de operación efectiva va a ser la relación del CT por la corriente del relé más el número de alimentadores por la corriente de excitación. Entonces, la relación del CT es 500:1. El ajuste del relé es 0.8. Tenemos 5 CTs. Y la corriente de excitación de cada CT es 0.072. Por lo tanto, tenemos que la corriente de operación efectiva del relé va a ser 580 amperios.
Y esto nos da que es el 132% de la corriente de plena carga. Entonces, 580 dividido entre 500, tiene que dar 1,32. 580 dividido 500, 1,16. Uh-huh. 80. Y me sale 116. No, 132. Le pone el doble. Para mí que es 116, ¿ok? Dado que el ajuste efectivo primario es mayor que la corriente de carga plena, podemos decir que el ajuste de 0,8 amperios es el adecuado. Y en general, lo que hemos dicho en la teoría es que el ajuste debe estar entre el 110 y el 100, bueno, entre el 1,10%, entre el 110% y el 130% del ajuste a plena carga. Y este está entre ese valor. Entonces, el ajuste del relé que dispare a los 0,8 amperios está ok. Para esquemas de falla de fase, la zona de verificación se establece de manera similar a la zona de discriminación. Se requiere un conjunto de CTs diferentes a los utilizados en la zona de discriminación. No se requiere conmutación de CTs, no se necesitan CTs para el interruptor acoplador de barra ni para los interruptores de seccionamiento de barra. La zona de comprobación. Cálculo de corriente de operación primaria. Usando el mismo razonamiento y supuestos que ya se usó para la zona de discriminación, podemos calcular el ajuste para la zona de verificación. No se olviden que vamos a ver el dibujo. Para que se acuerden de lo que estamos hablando. Entonces, hemos dicho que tenemos 4 zonas de discriminación, que es justamente para lo que hemos hecho el ajuste. Esta es una, esta es otra, esta es la otra, y esta es la otra. Que las 4 son idénticas. Y una zona de control general, que es esta. Entonces, ya hemos calculado el ajuste del relé para la zona de discriminación, y ahora vamos a hacer a la zona de control general.
que es lo que también le llama la zona de verificación, la zona de control. Se establece de manera similar a la zona de discriminación. Para esta zona de verificación hemos dicho que requerimos un conjunto de CTs diferentes a los utilizados en la zona de discriminación. No se requiere conmutación de CTs porque está verificando a todos. No se necesitan CTs para interruptores acopladores porque estamos considerando para todo el esquema de la barra que estén trabajando con interruptor cerrado. Ni para los interruptores de seccionamiento de barra. Entonces, lo que necesitamos son los interruptores, los CTs para los alimentadores, necesitamos CTs para los dos generadores, CTs aquí, CTs aquí, CTs aquí, CTs aquí, CTs aquí, CTs aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Usando el mismo razonamiento y supuesto que ya se usaron para la zona de discriminación, podemos calcular el ajuste para la zona de verificación. La corriente de operación efectiva primaria es la misma, 500 a 1, por el ajuste del RL 0,8 y la cantidad de CT es 6. Estos 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Porque estamos... Vamos a cubrir toda esa zona, las dos barras incluidas. Por la corriente de magnetización de los CTs, lo que nos da 616 amperios, lo que da 141% la corriente de plena carga. Vamos a verificar. Hacia al revés. Pasa hacia al revés. $616 dividido 500. 1.234. A ver, creo que es así. 0.8 por 500. $580 dividido por 1.32 son 440. 580 entre 440. Y 32. No. No encuentro esa forma de sacar. No hay forma de sacar ese número.
Vale. ¿Cuál es la corriente de plena carga? Ay, estoy mal. Es este, ¿no? Ok. Va a corregir todo lo que hemos dicho. Entonces, haciendo bien las cosas. Entonces, esta corriente IP es igual. Oh, perdón, hay que ver. La corriente de operación efectiva divide entre la corriente a plena carga y la corriente a plena carga que hemos calculado es 437 amperios. Eso da 580 dividido 437 y da 1.32, que son los 132%. Aquí lo mismo. $616 dividido los 437, que es la corriente a plena carga, y es 1,41. Ok. Ya que no me ayudan ustedes. Entonces, dado que el ajuste efectivo primario es mayor que la corriente de carga plena, podemos decir que la configuración del relé de 0,8 amperios es adecuada para la zona de verificación. Entonces también usamos los 0,8 amperios. Entonces ya tenemos el TAP de los relés, de los 4 relés de discriminación y el TAP del relé de verificación, que toditos son 0,8 amperios. Ahora vamos a calcular la resistencia estabilizadora. El valor requerido de la resistencia estabilizadora es igual al voltaje, el voltaje BS, que es el voltaje en el punto en el cual el CT empieza a saturarse, dividido entre el ajuste del relé. Entonces son 81 voltios, 0,8 amperios, y lo que nos da 102 ohmios. Entonces, esta resistencia, para que el relé no opere mal, con fallas muy próximas a la barra, dice, para esta aplicación podemos suministrar una resistencia de 102 ohmios, que es la pieza de Schneider, eléctrico número tantos, bajo pedido, que se puede ajustar a cualquier valor entre 90 ohmios y 150 ohmios. Por tanto, dentro de esta resistencia variable de Schneider, podemos ajustar el valor de 102 ohmios. Puede ser posible utilizar el accesorio P79X con una resistencia estabilizadora de 82,5 ohmios, que es el P79, es este accesorio que utiliza este relé, como lo han visto aquí en el dibujo, que es propio de este relé, ¿ok? El P79X más atrás.
72 o 79 quizá. Ay, estaba confundido con el 72. Entonces, este es un accesorio provisto por Schneider también, que tiene una resistencia estabilizadora de 82,5, que viene con el relé. Como 82,5 es menor que los 102 que hemos calculado, en este caso deberíamos modificar el ajuste del relé. En este caso, la corriente diferencial del 87 se calcula de la siguiente manera. La corriente de ajuste del relé es BS sobre RST. Entonces, BS es 81, la resistencia estabilizadora, si usamos el P79, es 82,5. Entonces, el ajuste sería 1 amperio, no 0,8. Si el ajuste de 1 amperio todavía da como resultado una corriente de operación primaria que no excede el 30% de la corriente de falla mínima, no se olviden que el ajuste del relé está limitado entre la corriente de plena carga a la corriente mínima de falla. Esta es la corriente de cortocircuito mínima. Cuando decimos mínima, estamos hablando de cuál es la más pequeñita de las tres, si es la monofásica tierra, la bifásica tierra o la bifásica sin contacto a tierra. Entonces, entre estos rangos tiene que estar nuestro ajuste de la protección. Lo único que hay que verificar que este 1 no exceda este valor de aquí. Y que no es menor que la corriente de plena carga. Bueno, ya sabemos que no es menor. Porque 0,8 no era menor. Entonces, en ese caso, este accesorio que viene con el relé es el adecuado y lo podemos usar. Ahora, verificaremos si necesitamos resistencias lineales o no lineales. Cuando usamos resistencias no lineales, hemos dicho que si el voltaje pico desarrollado a través del circuito del relé en condiciones de falla interna máxima excede el pico de los 3000 voltios, entonces se debe conectar una resistencia no lineal adecuada a través del relé y la resistencia estabilizadora para proteger el aislamiento de los CTs, el relé y los cables de interconexión. Entonces, ¿cómo saber eso? Calculemos el voltaje de falla máximo, asumiendo que no hay saturación del CT, se calcula de la siguiente manera. Entonces, el voltaje de falla máximo va a ser igual a la corriente de falla por la relación del CT más 2 veces la resistencia de los cables, más la resistencia estabilizadora, más la resistencia del relé. La corriente de falla ya habíamos calculado y estamos usando la corriente de apertura del interruptor, su corriente máxima de apertura en condiciones de falla, que seguramente ya se han olvidado, pero está por aquí.
Aquí está. Entonces, la corriente máxima de falla, estamos asumiendo el valor de diseño del interruptor, que son 3.500 MVA, que es su capacidad de interrupción de falla, y calculamos su corriente para el voltaje, y nos da los 15.308 amperios. Por la relación del CT, 1:500, perdón. Aquí tenemos la corriente primaria con la relación del CT, lo llevamos a valores de corriente secundaria, hasta ahí. Y esto multiplicamos por la resistencia del CT, 0,7, la resistencia de los cables, que dijimos que eran 2 ohmios, y la resistencia estabilizadora, que hemos calculado que es 102 ohmios. Y la resistencia del relé, que en este caso está despreciable. Entonces, el voltaje de falla, el voltaje máximo al momento que se va a producir la falla, es de 3.206, lo cual está por encima del límite permitido, que son 3.000. Por lo tanto, tenemos que usar una resistencia no lineal. Entonces, teniendo en base a eso y asumiendo que el voltaje del punto de inflexión del CT son 300 voltios, podemos estimar el voltaje pico como que el voltaje pico va a ser igual a 2 veces la raíz cuadrada de 2 veces el voltaje K por el voltaje de falla menos el voltaje K. Entonces, si reemplazamos los valores, K es 600, BF hemos calculado 3.206 y nos da que el voltaje pico, que se va a presentar al momento de la falla, es de 3.537 voltios. Este valor está por encima del voltaje máximo de los 3.000 voltios y por lo tanto se requiere una resistencia no lineal. La resistencia no lineal debe elegirse en función de la clasificación del secundario del CT, del nivel máximo de falla interna y del voltaje de estabilidad. Con base a esto y asumiendo que el voltaje del punto de inflexión del CT son 300 voltios, podemos estimar que el voltaje pico, esto se está repitiendo, entonces nos vamos a las tablas de las resistencias no lineales. Para este caso, el tipo de metrocil más apropiado es el 600A S3 1S882. Que tiene 3 discos conectados de forma independiente para esta aplicación. Que es el voltaje, el ajuste de voltaje del relé, que sea hasta 125 voltios RMS, y estas son su constante 6, su constante beta. El elemento de supervisión debe configurarse para operar cuando las corrientes primarias sean 25 amperios o 10% del valor nominal del circuito más pequeño. La que sea mayor, Aquí lo que está suponiendo es que si aquí tenemos 100,
MVAs. Aquí tenemos los 4 alimentadores. No. Ya, no, nada que ver. Nada que ver. Aquí esta es una recomendación. Dice, la supervisión debe ajustarse cuando la corriente primaria sea 25 amperios o al 10% del valor nominal del circuito más pequeño. Cualquiera de las dos sea mayor. Entonces, si aquí, como no tenemos el dato, suponemos que 25 amperios va a ser más grande que el 10% del circuito de la corriente más pequeña, podemos calcular el ajuste de la supervisión como el ajuste de la supervisión del cable, el ajuste de la supervisión de la barra, 25 amperios entre la relación del CT, nos da 0.05 amperios. Esto no es nada más que 25 dividido entre 500. Por lo tanto, el elemento 95 threshold de la corriente superior debe establecerse en un ajuste de 0.05 con un ajuste de retardo de tiempo, 95, temporizador de falla, en 3 segundos. Entonces, esto es para evitar de que se quemen las resistencias y se sobrecaliente el elemento. Entonces se lo ajusta en este valor bajito, pero con un retardo de tiempo, para que cortocircuite después. Y con eso se terminaron los ajustes de la protección de vallas, que es un poquito complicado y depende de cada fabricante. Tiene su propia metodología de cálculo, pero en general son bastante similares con algunas leves diferencias entre ellos. Pero básicamente todos son así. Lo único que hay que tener cuidado es en hacer el cálculo preciso para evitar que el relé no falle al momento de operar. Por lo tanto, el cálculo de la resistencia estabilizadora es el punto clave del ajuste de este relé. Y por eso su nombre es relé de alta impedancia, porque está conectado a través de esa alta impedancia, que es el relé de la asistencia estabilizadora. Ok, aquí habríamos terminado este tema. Y a ver. En teoría las clases acaban el 15, ¿no? Mudos. Las clases terminan el 15, ¿no? ¿Se están pasando clases? Sí, ingeniero, Ahí estamos pasando clase. A ver, pero Sí, yo ahorita no tengo el dato idea de cuándo concluye la clase. ¿no tienes qué? El dato exacto de cuándo concluye la fecha exacta. El 15. Y hasta el 20 y tanto es la fecha límite para presentar notas.
Creo que era hasta el 30, ingeniero. Sí, pero ese ya es el último día es el 30. Y es ¿qué se llama? Y es con repechajes y todo. Bien, entonces vamos a ver este último tema. Que es la protección de generador. Que es, ustedes saben que el generador es el elemento más caro del sistema de potencia. Y necesita ser bien protegido. Entonces, vamos a ver qué relés se usan. Aquí hemos visto varios. Y qué otros adicionales y cómo se calculan sus ajustes. Entonces, no vamos a repasar ya la teoría, si vamos a ir directo al ejemplo de cálculos. Para que ustedes sepan qué protecciones tienen los generadores en general y cómo se los ajusta también. Entonces, vamos a hacer el ejercicio. ¿Dónde está mi lápiz? Usando este generador de 125 MVA de 13,8 kV, aterrado a través de alta impedancia con un transformador de distribución de relación de 13.800 a 240 y una resistencia en el secundario de 0,7 ohms. Los CTs de los generadores son de 8000 a 5, lo que nos interesa a nosotros. Este es el interruptor de generador, luego viene el transformador elevador en delta estrella aterrado y aquí el interruptor de alta del transformador para conectarnos a la subestación. Entonces aquí tenemos estos PTs que son estos PTs tienen dos secundarios, un secundario que está conectado en estrella aterrado y el otro secundario en delta abierto. Ya saben que el delta abierto es para medir los voltajes de secuencia cero, ¿no? Luego aquí tenemos el transformador de distribución y aquí tenemos otros PTs. Un PT estrella y el otro PT también estrella. Esos son los datos principales. Los datos de los generadores, del generador, perdón, es su potencia 125 MVA y la información nos da en tres puntos. La nominal, que es los datos de operación en el sitio del generador, que va a ser a 40 grados centígrados. Una curva de operación, otros datos del generador a 15 grados centígrados y otra a 10 grados centígrados. Entonces, a 40 grados, el generador nos da una potencia de 125. A 15 grados de operación nos da 150. Y a 10 grados nos da 155. Esto, lógicamente, se debe a que el generador tiene mejor refrigeración, le entra aire frío, y entonces tienes más capacidad de sobrecargarlo. La potencia activa en función de este factor de potencia, 0,85, es 125 entre 0,85 son 106 megavatios,
127 megavatios en 15 grados y 132 megavatios a 10 grados centígrados. La corriente en el estator, que es los 125.000 dividido 13,8 dividido raíz de 3, nos da 5.230 en condiciones nominales, 6.276 cuando está trabajando a 15 grados y 6.485 cuando está a 10 grados. El voltaje nominal, ya hemos dicho 13,8. La temperatura de enfriamiento, este generador está enfriado por aire, entonces lógicamente aquí la temperatura de enfriamiento son 40 grados, aquí son 15 grados y aquí son 10 grados. La excitación aquí es estacionaria, es decir, que es a base de diodos, no es con escobillas, y que tiene un rango de más o menos 5%. Está con las normas ANSI, con las normas ISE, el tipo de aislación del generador es tipo B, el tipo de enfriamiento del estator es por aire, las pérdidas de calor en el estator son 222 kilovatios, en el tipo de enfriamiento es radial, es decir, que va así, aquí está la bobina, de esa forma a través de los ventiladores que están aquí adelante, adosados al rotor. Bueno, esto es en las bobinas, estas pérdidas de calor, y estas son las pérdidas en el núcleo, 237. Esto siempre a su carga nominal, es decir, a los datos de operación a plena carga. Del rotor, también en su enfriamiento es radial, de la misma forma, y sus pérdidas de calor a plena carga son 287. Y en el arrollamiento del estator, las temperaturas de los 62,8 grados Kelvin y la elevación promedio en las bobinas del rotor son 71,1 grados Kelvin. Aquí tenemos la información completa, que es la que normalmente toda empresa tiene que tener. Las eficiencias de la operación, al 100% de operación a su potencia nominal, la eficiencia del generador es 98,46%, a 15 grados 98,47% y a 10 grados 98,46%. Y a medida que bajamos de carga al generador, obviamente sus eficiencias disminuyen un poquito. Bueno, 2% no es tan poquito, si por ahí hay una pérdida de eficiencia. Entonces, como ustedes ya saben, el generador es más eficiente cuando trabaja cerca de su valor nominal. Estos son datos para los ajustes. ¿Cuál es la corriente continua de desbalanceo que permite en condiciones permanentes el generador? 10%. Puede tener un desbalanceo entre las fases A, B, C del 10% y el generador puede trabajar de forma continua con ese desbalanceo. El tiempo corto de operación de desbalanceo de este generador constructivamente tiene un K igual a 30. Y esta es una curva de este tipo, donde este es el tiempo. Y esta es a ver.
Ahí está bien. Entonces, a un valor muy grande de desbalanceo, que es la corriente I2, es la corriente de secuencia negativa la que nos mide el desbalanceo. Entonces, un tiempo de operación muy corto. Y a corrientes más pequeñas de desbalanceo, puedes tener un tiempo de operación mayor. Y este es su límite. Estas son sus curvas de capabilidad del generador. La operación en el lado de baja excitación solamente te permite operar con 58,5 megabares, y en el lado de sobreexcitación, en las condiciones de sitio, puedes tener 91,3 megabares, a los 15 grados 109 grados o 109 megabares, y a los 10 grados puedes operar hasta 113 megabares. Eso lo vamos a ver en la curva con mayor, a esta curva que está aquí, con mayor detalle cuando estemos viendo el ajuste. Estas son las corrientes de excitación y los voltajes de excitación de la excitatriz. Cuando está sin carga son 298 amperios y el voltaje de excitación 142. A plena carga, la corriente de excitación son 822, el voltaje de excitación son 391 voltios, para las condiciones de 40 grados, para 15 grados, para 10 grados. Y para diferentes niveles de carga, los valores de las corrientes y voltajes de excitación. Los datos de las reactancias, de las transitorias, tanto directas como en cuadratura, están aquí. Los datos de secuencia negativa y los de secuencia cero del generador. Sus constantes de tiempo también. Que son, no estamos en protecciones. Los valores de las resistencias de los arrollamientos, en caso que haya que medirlos para verificar. Y la curva de capabilidad. ¿Conocen esta curva? ¿O es la primera vez que la ven? La primera vez, sí. Ya, esta es la curva que todo generador tiene. Y es que aquí estás entre 0, que son valores porcentuales, entre 0 y el 100% de los megabares. Y aquí, en este eje, en el eje horizontal, estás con la potencia activa. Entonces, por ejemplo, si habíamos dicho con 0,85, ¿se acuerdan? Con 0,85, que es este. Entonces, el generador, esta es la curva, la primera es la de 40 grados, esta de acá. Esta otra es la de 15 grados y esta otra es la de 10 grados, que están aquí. Entonces, ¿cómo se ve la curva de capabilidad? Entonces, es esta. Entonces, si trabajas con factor de potencia de 0,85, puedes entregar, y ese dato estaba por aquí,
¿Dónde estaba? No está calculado, pero está aquí que es 106.2. 106.2. Entonces podemos ver que cuando estamos operando con su factor coseno fino de 0.85, el generador, si esto es 90, más o menos ahí a la mitad, nos entrega unos 95 megavatios y nos va a entregar unos 70 megavatios. Este lado de aquí es el lado de sobreexcitación y este lado de aquí es el lado de baja excitación. Entonces el generador, el fabricante te dice, vos puedes operar hasta este límite en el lado de sobreexcitación. Y básicamente toda esta parte está controlada por la corriente del estator. Y en cambio, en el lado de baja excitación, mira, aquí podemos dar hasta 70, aquí está limitado, este es el de baja excitación, por esta curva, donde te dice, no puedes operar más. ¿Por qué no puedes operar más? Porque por aquí está, este se llama el límite de excitación estático, o límite de estabilidad estática. Y por lo tanto, el generador no puede operar por debajo de esa operación porque su respuesta es incierta. Puede hacer cualquier cosa. Entonces, en el lado de baja excitación está limitada por esta curva, que básicamente está limitada por el límite de estabilidad estática y por la protección de pérdida de excitación, que la vamos a ver en detalle. Entonces, siempre trabajar en esta zona no es prohibida, pero hay que tener un poco más de cuidado porque si tu ABR no está bien regulado, entonces hay formas de que entres en zona de alarma de la protección o inclusive de disparo de la protección. Entonces, esta es la curva de capabilidad que tienen todos los generadores y te dicen que vos tienes que operar dentro de estos límites que él te está dando. Y lógicamente, aquí vas a tener la protección de baja excitación que te va a proteger. Aquí vas a tener la protección de sobrecorriente que te va a proteger para que no te pases aquí. En caso de que estés operando acá, obviamente vas a tener sobrecalentamiento, vas a tener sobrecorriente y la protección va a operar. Entonces, los PTs que tenemos disponibles hay de 3 hilos, de 3 fases, 4 estrellas, o 3 fases, 4 hilos en estrella. Tenemos el delta abierto para medir los voltajes de secuencia cero. Tenemos este otro tipo CT que es el delta abierto. Y tenemos también este otro núcleo ST con el 3 fases, 3 hilos, sin neutro como este de acá.
el relé de delta abierto, su forma de cablearlo. Ahorita no vamos a perder el tiempo en ese. Su voltaje nominal es de 115 voltios en el secundario. Aquí tenemos este dato. Esta es la tensión de generación, 13,8. Pero la relación del PT que tenemos en el sitio es de 14.400 a 120 voltios. O sea, su relación es de 120 a 1. Pero aquí, lógicamente, el voltaje de generación es 13,8, no es 14,4. Y entonces lo que nosotros tenemos que calcular es con 13,8, cuál es el voltaje que vamos a tener en bornes. Entonces, 13.800 entre la relación de transformación, que es 120 a 1, nos da que el voltaje en bornes secundarios del PT vamos a hacer 115 voltios. Entonces, este es el voltaje que tenemos que usar para nuestra protección, no el dato de placa del PT. Cuando tenemos contacto a tierra, el neutro, entonces obviamente va a ser 115 raíz de 3, va a ser el voltaje fase tierra de 66,4 voltios. Algunas estimaciones. Las corrientes. Ya, y vamos a empezar con el relé de bajo voltaje. Bien, entonces la siguiente clase vamos a empezar y vamos a terminar con todos los relés para que en una sola clase vean todo y no nos quedemos a medias y no se olviden para la siguiente clase. Entonces, lo que nunca he podido aquí. Eso no puedo dejar de compartir aquí como hago. Bueno, no importa. Entonces, el 23 empieza el receso, dice, hasta enero, ¿no? Hasta el 2 de enero. Entonces, la semana del 3 terminamos esto y fijamos unos 2 exámenes así seguiditos para terminar. De todas maneras, ya vayan estudiando. ¿Me escuchan? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Porque se ha bloqueado mi pantalla, creo, ¿no? Ya, ok. Entonces, nos vemos la semana del 3. Vayan estudiando. El primer examen va a ser de protección de sobrecorriente, relés de sobrecorriente y protección diferencial. No, protección de distancia. Entonces, ese examen vamos a dar la primera semana entre el 3 y el 4, 5, 6. Sobrecorriente y distancia. Sumamente simple. Ok, nos vemos. Buen fin de semana. Buen fin de año. Feliz Navidad y que el 2022 sea muy exitoso para ustedes. Chao, muchachos. Que pasen unas buenas fiestas de fin de año. Pero, ingeniero, gracias. Igualmente. Gracias, igual a usted. Chao, chao.